Cordial saludo, estimada profesora María Isabel. Por medio de este video, mis compañeras Caro, Joana y Karen, y quienes hablan María Blanco, venimos a exponerles el tipo de entrevistas psicológicas forenses y las técnicas de entrevista a utilizar. Como sabemos, la entrevista psicológica forense constituye uno de los pilares fundamentales de la evaluación psicológica en contextos jurídicos y judiciales, dado que permite obtener información relevante para determinar hechos, establecer responsabilidades, valorar el daño psicológico o evaluar competencias legales. A diferencia de la entrevista clínica tradicional, cuyo propósito es terapéutico, la entrevista forense exige una postura objetiva, neutral y metodológicamente rigurosa. Este carácter evaluativo plantea la necesidad de comprender los distintos tipos de entrevistas forenses, así como las técnicas científicas respaldadas para cada una de ellas. Uno de los tipos de entrevistas más relevantes es la realizada a las víctimas y a los testigos, cuyo objetivo central consiste en obtener un relato exacto y confiable de los hechos. La técnica más empleada es la entrevista cognitiva, desarrollada por Fischer y Gismel en 1992, la cual incorpora estrategias como el restablecimiento de contextos, el relato libre y la reordenación temporal, destinadas a mejorar el recuerdo sin elevar el riesgo de sugestión. Estudios posteriores han demostrado que esta técnica incrementa significativamente la cantidad de información correcta obtenida en comparación con entrevistas tradicionales. Asimismo, se emplean preguntas dirigidas, preguntas abiertas y no subjetivas, en constancia a los hallazgos que muestran que las preguntas dirigidas incrementan las falsas memorias de las personas. Bueno, ahora bien, las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes requieren protocolos especializados debido a su mayor vulnerabilidad a la sugestión y su desarrollo cognitivo particular. El protocolo NICHD, elaborado por Lam Orbach y colegas, ha demostrado en múltiples estudios su eficacia para aumentar la exactitud del testimonio infantil mediante el uso sistemático de preguntas abiertas y fases estructuradas de entrevista. Otros modelos como Stiglitz o Rata también ofrecen guías estandarizadas que reducen la influencia del entrevistador y favorecer la validez del relato en casos de abuso sexual infantil. Entre ellas se encuentra la entrevista clínica o semiestructurada forense, la entrevista motivacional para manejar resistencia con la verbalización, están las técnicas de clarificación, el análisis de inconsistencias del discurso y las técnicas de observación conductual. Ahora bien, en contraste, la entrevista al imputado o al agresor, esa entrevista busca examinar aspectos psicológicos relacionados con la conducta delictiva, como la presencia de psicopatología, motivaciones, capacidad de control y riesgos asociados. Para este fin, se emplean entrevistas semiestructuradas que permiten un abordaje clínico riguroso junto con técnicas como la entrevista motivacional para manejar resistencia o minimización. Además, los peritos recurren a la evaluación de coherencia narrativa y observación conductual, aunque siempre evitando prácticas pseudocientíficas como la interpretación del lenguaje corporal para detectar mentiras. Bueno, ahora encontramos la evaluación de las competencias procesales necesarias para determinar si una persona puede participar en su defensa. Implica el uso de herramientas válidas como el MAP-HASH, ampliamente respaldados en la literatura empírica. Estas entrevistas exploran la comprensión del proceso legal, la capacidad de razonar legalmente y el juicio práctico. También incluyen estrategias para evaluar posibles simulaciones, dado que la definición de síntomas psiquiátricos puede interferir en la valoración. En este ámbito destacan los aportes de Roger en el 2008 sobre la evaluación de simulación y contextos forenses.
La entrevista para determinar responsabilidad penal o imputabilidad exige reconstruir el estado mental del sujeto. Al momento del delito, este proceso se basa en entrevistas psicopatológicas detalladas y en la técnica de reconstrucción retrospectiva del estado mental descrita por Melton. El análisis de congruencia entre sintomatología, conducta y expediente resulta indispensable para formular conclusiones válidas. Ahora tenemos la entrevista de valoración de daño psicológico. Esta entrevista de valoración de daño psicológico tiene como objetivo establecer la relación entre un evento traumático y las secuelas emocionales actuales. Para ello se utiliza la entrevista clínica forense que evalúa síntomas del trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y afectaciones funcionales, siguiendo lineamientos de la literatura sobre trauma y evaluación forense. La técnica de la línea temporal del trauma es particularmente útil para establecer nexos causales entre el evento y la sintomatología. En el ámbito familiar, la evaluación forense incluye entrevistas de corte sistemático, donde se analizan dinámicas relacionales, competencias parentales y bienestar del menor. Las técnicas como las preguntas circulares, el genograma, permiten examinar esos patrones de interacción dentro del sistema familiar. Estas herramientas resaltan esencial un proceso de custodia, patria potestad o dinámica de conflicto. Tenemos también la entrevista de evaluación de riesgo con violencia o reincidencia. Esta integra guías estructuradas como el HCR20, el SARA o el SP20, las cuales combinan juicio clínico estructurado con evidencia empírica para estimar riesgos de violencia. La entrevista motivacional y el análisis narrativo del delito contemplan estas técnicas, permitiendo una comprensión más profunda de los factores estáticos y dinámicos asociados al comportamiento violento. Bueno, en conclusión, la entrevista psicológica forense abarca un conjunto diverso de procedimientos altamente especializados, resaltados por una extensa literatura científica, la rigurosidad metodológica, la neutralidad del entrevistador y la selección adecuada de técnicas en función del caso, y la población evaluada son aspectos críticos para asegurar la validez de la evaluación. De este modo, la entrevista forense se consolida como una herramienta esencial para administrar la justicia, aportando información objetiva y científicamente fundamentada que favorece decisiones judiciales más justas y precisas. Muchas gracias.